Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Behareb na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu ufitfiyot amecha bet Israel, benidya anachnu betzetzae tzetzaenu kulanu yodei shemecha belo modeh Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah leamo Israel. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos apartó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. De alimenta tu cerebro. Alimenta tu cerebro, bien. Y se preguntarán por qué este tipo, ya que es algo extraño. Pues sí, un poco. Pues nosotros debemos cuidar lo que consumimos, al igual que cuando hacemos una dieta estricta hay que cuidar bien qué vamos a comer. Pues esto se refiere a que pues el pueblo de Israel comía maná y codornices. Y con dieta estricta se refería a que al maná que caía del cielo, Moshe dijo que había una estricta cantidad de maná que debían pues agarrar para cada familia, porque si no pues demasiado se iba a pudrir, ¿no? Sí. Que tampoco podían guardar para el otro día. Pues en esto un rabí, que no me acuerdo cómo se llama, argumenta que los israelitas cuando comían maná aunque lo comían todos los días, era bueno para su salud, aunque ya sé que era puro pan, pero es bueno para ellos porque a través de ese maná representaba el estudio de la Torah y que como el maná caía del cielo, pues los israelitas no tenían que recolectar ni tampoco tenían que cazar, solo caía del cielo gracias al Eterno. Y ya, como bien sabemos, andar en el desierto duraría un buen buscar comida, buscar agua y también a buscar algún tipo de alimento. Y ya que pues Dios le hacía que cayera comida del cielo, pues los israelíes en su tiempo en el que podían estar recolectando y cazando, que ya no usaban, pues podían centrarse más al estudio de la Torah en el tiempo libre que tenían de todo el día. Y eso dice un rabino, sí, yo. No sé si ese cosa lo mandó el Eterno. Y que al igual que nosotros debemos, al igual que los israelíes estudiaban la Torah, pues nosotros también debemos apartar algunos momentos para estudiar la Torah. Y hay algunos alimentos que, como bien sabemos, dan mucha grasa, ¿no? Y que hay algunos alimentos que se dice que son para pensar. Pues como yo dije, hay algunos alimentos que ayudan al cerebro. Y papá pues ya me ayudó con eso y picadito. También un alimento que nos puede ayudar a nuestro cerebro es a través de la alimentación espiritual, alimentando a nuestra alma con oraciones hacia el Eterno, como lo hacemos en el día del ayuno, que creo que es Yom Kippur. Sí, es cierto. Y al igual que eso, pues al igual que los israelíes, pues se dedicaban a estudiar la Torah, nosotros también debemos hacerlo. Y aparte tenemos que cuidar bien lo que entra a nuestro cuerpo y lo que sale de nuestro cuerpo. Muy bien. En la parashá, cuando el pueblo de Israel sale, se dice que cuando sale de Egipto pues ya es libre. Y en realidad no. Solo hasta que cruza el Mar Rojo y mueren todos los egipcios es cuando realmente el pueblo de Israel finalmente llega a ser libre.
En Egipto estaban subyugados a mucha esclavitud, a trabajos forzados y a tener en la mente siempre que ellos pertenecían ahí, no iban a poder escapar de ninguna manera, y por eso cuando llega Moshe al inicio y les dice yo los voy a sacar, ellos no le creen hasta que el Eterno empieza a hacer obras. Ellos es cuando ya reflexionan y dicen ok, tal vez si nos lleguen a sacar. Sin embargo, no es hasta que cruzan el Mar Rojo y el faraón y todos sus carruajes se hunden, cuando ellos ya empiezan a pensar que ya son libres y que realmente ya fueron liberados de cautiverio. Generalmente, cuando una persona pasa por una situación difícil, o también cuando una persona está en constante repetirse a sí mismo que lo que está viviendo no puede salir de ahí, que se siente mal y que su mente llega a creérselo, es cuando llegamos a un punto en el que la mente termina convenciéndonos de que no hay ninguna forma de escapar y ahí es donde vamos a estar. Cuando una persona cuando una persona logra liberarse de esa atadura, de ese mal constante que tiene en su mente, es cuando finalmente puede decir que es libre. No es hasta que una persona logra liberarse de los pensamientos que lo tienen preso, pues no es hasta eso que una persona llega a ser libre realmente. Por eso el pueblo de Israel, aunque ya hubieran salido de Egipto, no eran libres totalmente, porque todavía tenían ese pensar de que, bien, los sacaron, pero los podían volver a regresar. Y de hecho el faraón fue a intentar regresarlos. Sin embargo, no es hasta que cruzan el Mar Rojo que el Eterno los libera completamente y que ellos aceptan, sí, son libres. Y es cuando después empieza a decir que ya están cantando y todo, porque ya es ahí cuando ya ellos saben que realmente son libres. Otra cosa, todavía no todas las personas eran libres. No solo es el hecho de lo mental, sino también de las acciones y de lo que en realidad uno cree para sí. Cuando más adelante están en el mar, el agua les sabe amarga. Bueno, dice un comentarista que en realidad el agua no era amarga, sino las personas. Cuando esas personas estaban bebiendo esa agua, aún no estaban con una mentalidad positiva. Seguían con ese pesar y estamos aquí solo para sufrir. Sin embargo, muchas veces en nuestra vida también así es. No es hasta que nosotros vemos las cosas con otros ojos y empezamos a ver las cosas positivas, empezamos a ver lo bueno en una situación mala, cuando nosotros realmente empezamos a sentir satisfacción y alegría. Un rabino decía que, en un ejemplo, que una persona estaba estaba afuera, acostado, y hacía un calor tremendo. Y otra persona llega y le pregunta que por qué está ahí, si no hay nada bueno para estar ahí. Entonces la persona señala que mientras una nube que esté allá arriba lo siga protegiendo y le dé sombra y lo proteja del calor, él no se va a ir, porque él logra ver un lado positivo que otras personas no lograron ver. Por eso es que generalmente en nuestra vida, cuando no tenemos éxito, es porque generalmente estamos tan centrados en lo negativo que no logramos ver lo positivo. Muy interesante tu tema. Ser positivo y liberarse del mal que tienes en tu alma. De hecho, los israelitas batallaron mucho para sentirse libres, ¿no? Porque ellos todo el trayecto del desierto todavía se sentían esclavos, todavía tenían mentalidad de esclavos. No solo es una mentalidad de esclavos, es una mentalidad en la que muchas veces muchas personas nos hemos encontrado en una mentalidad de victimez, en una mentalidad de pobrecito de mí, en una mentalidad de todo lo malo me pasa a mí, Dios, esta vida mejor que se acabe, exactamente. O sea, en realidad es una actitud mental, y es una actitud que va totalmente en contra que trae amargura y que trae
y que trae decepción y que trae hacer la vida cansada y hacer la vida difícil, porque es una actitud que es totalmente contraria a lo que da la felicidad al ser humano. Lo que da la felicidad al ser humano, lo que nos hace felices, es estar agradecidos por lo que el Eterno nos ha dado. Sea mucho, sea poco. Sí, lo que sea que el Eterno nos haya dado, cuando somos agradecidos con eso, vemos la abundancia que hemos recibido, vemos que lo hemos recibido en muchas ocasiones sin merecerlo, y ese agradecimiento hace que venga más, y agradecer eso hace que venga más, y agradecer eso hace que venga más. Entonces, por un lado, el hacerse o sentirse víctima y de solo lo malo me pasa a mí, esta vida mejor que se acabe, y etcétera, etcétera, es un círculo vicioso que solo, como un tornillo, solo lleva más abajo y más abajo y más abajo, y mientras más le escarban, más hondo se hace el hoyo. Y por el contrario, ser agradecido con, dices tú, lo poco o lo mucho que el Eterno nos haya dado, es un círculo virtuoso que mientras más agradeces, más arriba te lleva, y más arriba y más arriba. Es una espiral, sí. Entonces, en este caso es, o vas en la espiral descendente o vas en la espiral ascendente, ¿no? Ajá, espiral ascendente o descendente, así es. Dependiendo de qué tipo de actitud tomes. Cada persona, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que vamos a tocar mucho más adelante cuando lleguemos a números, a Bamidbar. Pero en el caso de los espías, que también se vuelve a algún comentario de los que leí hoy, hacen referencia a los espías que dieron un mal reporte, y Yehoshua y Caleb, que dieron un buen reporte. Los dos vieron lo mismo, los dos estaban en la misma situación, los dos estuvieron en la misma tierra, los dos vieron las mismas cosas y tuvieron la misma experiencia. Sin embargo, no, los dos tipos de personas no tienen la misma actitud. El punto es que realmente la situación o el escenario, el panorama que tenemos no está en función de lo que está aconteciendo, sino en función de la persona. La persona es la que determina, o nosotros como personas, con nuestras decisiones y con nuestra manera de reaccionar a las diferentes situaciones, somos los que determinamos si es una situación buena o es una situación mala. Y justamente en esta parashá se presenta una situación que pudiéramos llamar muy mala, y justamente por eso tres veces se presentan situaciones. ¿Tres veces? Se presentan malas situaciones en esta parashá. Y en cada situación, la actitud que tomó el pueblo fue una actitud malagradecida, fue una actitud de víctima, fue una actitud de pobrecito de mí. Y esa actitud de pobrecito de mí le trajo cada vez consecuencias. Sí, de hecho se quejaron todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Sí. Desde que llegaron a las aguas amargas. No, desde antes. Lo vamos a ver. Sí. Bien. Empezamos con la parashá Beshalach, la parashá número 16, que habla después de que él los había dejado, así es como lo traducen, y inicia diciendo: después de que Faraón había dejado ir al pueblo. Esa es la palabra Shalach. Shalach es dejado o despedido. En realidad esa es la palabra Shalach, viene de la palabra Sheliach. Y esa palabra Sheliach quiere decir emisario, exacto, emisario o enviado. Entonces esa después de que el faraón Shalach, después de que los envió, los despidió, los sacó, vaya, de su tierra. Literalmente los despidió porque trabajaban para él. Pues sí, podríamos decir que literalmente sí los despidió. Y entonces por eso Shalach. Shalach es los despidió, ¿verdad? O los envió, o los sacó. Y entonces cuando el faraón los despide, o los saca, o los deja ir, entonces dice: Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los Plishtim, porque estaba cerca. Porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Mitzrayim. Para cambiar de opinión porque estaban haciendo una guerra. Entonces, empezamos con el asunto acerca de la victimez, que es ¿Quién?
la victimez. O sea, el decir pobrecito de mí y todo lo que dije El hacerse la víctima. al principio, sí, el hacerse la víctima. Porque el Eterno, para empezar, el nombre que está ligado a esta parte en donde inicia la parashá, y estamos en el libro de los nombres. Entonces, este libro de los nombres, como todos los libros en general, pero en este libro específicamente, cada vez que un nombre es mencionado tiene mucha importancia. Cada vez que un nombre es puesto ahí, que ya se los he dicho muchas veces, no está puesto por casualidad. Y en el caso de que el pueblo de Israel sale de Egipto o el faraón los despacha, automáticamente dice que Elohim los tomó y los llevó por el camino. Más bien, no los llevó por el camino que va a la tierra de los Filistín. Los filisteos, sí. Ajá. Son los filisteos. Sí, los filisteos que hasta el tiempo de David fueron mencionados y que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, eran los que le hacían eran como los bullers del pueblo de Israel, eran los que les hacían bullying. Todo el tiempo los que molestaban constantemente el pueblo de Israel fueron los filisteos. Sin embargo, también entra otro pueblo en esta parashá, que es el pueblo de Amalek, que es un pueblo con el que constantemente también se tiene contienda o se tiene pleito. Sí. Y se dice que el pueblo de Amalek hasta la fecha no ha sido exterminado y que va a volver en el tiempo final a hacer guerra en contra del pueblo de Israel. Muchos de los que eran parte del pueblo de Amalek o descendientes del pueblo de Amalek, pudiéramos decir, hay una anécdota histórica en realidad donde habla acerca de los que fueron enjuiciados del holocausto, que los que el pueblo de Amalek, vaya, por decirlo así, fueron los que nuevamente se levantaron en contra del pueblo de Israel para quererlos exterminar, y ellos fueron los que produjeron el holocausto. Entonces, cuando la anécdota y la cosa histórica muy, muy curiosa de esta parte de la historia es que cuando mataron a uno de los autores y de los líderes de todo el movimiento nazi, antes de morir, sus últimas palabras fueron Purim Fest. Y eso es fiesta de Purim. Y la fiesta de Purim tiene una relación directa con Amalek. Porque en la fiesta de Purim se hizo a raíz de que dijo Purim Fest y una fecha, y automáticamente después lo mataron. No tiene ningún sentido eso, pero es algo histórico, es algo que está ahí. Entonces los cabalistas dicen que esa era una reencarnación de uno de los hijos de Amán. Entonces Amalek es un enemigo igual que los filisteos, que los filisteos, sí, acérrimos del pueblo de Israel. Los filisteos que actualmente hay un debate o una discusión, porque algunos de los pueblos árabes dicen que ellos son los filisteos. Han alegado históricamente que los palestinos, por ejemplo, que ellos descienden de los filisteos. No creo. Pero sí, los mismos judíos dicen que no. El caso es que el punto no es ese, no es meternos en cuestiones históricas y en cuestiones de genealogía, sino el punto es que siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Ahora vamos a la parte del nombre. Sí, ¿Por qué cuando salen de Egipto el pueblo de Israel automáticamente no dice que Yud Hei Vav Hei es el que los toma y los lleva por otro camino, sino dice, en este caso dice el nombre Elohim. Y no es casualidad, hay una razón por la que se hace esta mención de que Elohim los lleva por una tierra que no es la tierra de los Filistín, para que no tengan miedo y para que, conociendo de alguna manera su condición de esclavos recién salidos, y que como no tienen el pensamiento, pero dice que salieron con armas de Mitraim. Sí, armados. Sí, es cierto. Salieron armados. Completamente armados.
Y sí, es cierto, no sabían Pero pelear, igual no a sabían pesar pelear, de que, a todos pesar de que llevaban salieron, armas y no ajá, sabían pelear. a pesar de que salieron armados. Entonces dice, Elohim los toma y los lleva por otro camino que no es el camino de la tierra de los Filistín, para que no entren en batalla. Entonces, y que no tengan miedo y se quieran regresar a Mitzrayim. Entonces, ¿por qué los toma Elohim? ¿Por qué los toma la parte del juicio y no los toma la parte de la misericordia? Por ejemplo, que es el que ejecutó las diferentes milagros que sucedieron en Mitzrayim, y que su misericordia fue la que protegió y guardó Bueno, ya al pueblo de Israel. En ese punto ya el Eterno los empezó a probar, ¿no? A ver qué había en sus corazones. De cierta manera, sí. Entonces ya ahí él ya estaba juzgando, ¿no? Y también iba a ejecutar juicio, aunque no es contra ellos, pero iba a ejecutar juicio todavía contra Faraón y todos sus ejércitos. Y todo su ejército, y lo menciona justamente más adelante. Por eso es que sí, en toda esta parte antes del justo por lo que acaba de decir Alma, en toda esa parte antes de que se dé la apertura del mar Rojo, o del mar de los juncos, o del mar de Suf, el Yam Suf, ajá, se menciona justamente en el versículo 18, lo vuelve a mencionar, Elohim guió al pueblo. Y más adelante, antes sí aparece cuando empieza a cantar Miriam, que justamente en todo ese canto sí está el Yud Hei Vav Hei, pero es cruzando el mar. Entonces estábamos comentando que aparece entre esta parte donde salen de Mitzrayim y donde llegan al Yam Suf, aparece justamente este nombre que es Elohim, y es el nombre que está ligado a los juicios. Por un lado, por el juicio que iba a emitir el Eterno sobre Faraón y todo su ejército, y por otro lado, porque el nombre Elohim también tiene dentro de sí mismo ligada la condición de hacer separación, de hacer... sí, no puedo decirlo de otra forma, o sea, de separar, el hecho de que el Eterno separa aquí entre su pueblo totalmente y los Mizrayim, como los Mizrayimim, como lo había hecho durante las 10 plagas. Entonces sigue existiendo esta separación que el Eterno toma a su pueblo, lo aparta, lo cerca completamente, que es la escena que vemos justo cuando están frente al mar, donde Faraón no los puede tocar, y Faraón en realidad nunca los pudo tocar, nunca los pudo alcanzar. Entonces por eso es que el nombre Elohim también está ligado a esta salida, entre la salida de Egipto y el cruce del mar Rojo, porque es el que hace la distinción, el Eterno es el que hace directamente la distinción entre los Mizrayimim, entre Faraón y todo su ejército, y el pueblo de Israel, cuando los lleva a la parte del mar de los juncos. Por eso es que aparece el nombre de Elohim en lugar de aparecer el Yud Hei Vav Hei. Después dice, Moshe tomó los huesos de Yosef con él, porque Yosef había hecho a los hijos de Israel, que los hijos de Israel hicieran un juramento, y les dijo, Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos. Y eso lo vimos al final de Bereshit. No, al final de Bereshit, cuando muere Yosef. Ajá, cuando Yosef habla acerca de que no dejen sus huesos porque el Eterno los va a visitar. Justo lo que está repitiendo aquí está en Génesis 50:25, ahí está la referencia. Entonces habla acerca en este punto donde dice que viajaron a Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y entonces el Eterno aquí sí ya habla de Yod Hei Vav Hei. ¿Y por qué habla? Cuando habla acerca de la nube, de la columna de nube, habla acerca de Yud Hei Vav Hei, ya no habla acerca de Elohim, porque ya está hablando acerca del sustento, la misericordia, el favor que está sobre el pueblo de Israel, hablando justamente acerca de la columna de día y de noche. Y entonces posteriormente los lleva al punto donde acampan frente al mar.
Y dice entonces Faraón dirá, en el 14:3, Faraón dirá que los hijos de Israel están errando sin dirección por el desierto, y yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá, y así obtendré gloria para mí a costa de Faraón y su ejército, y los Mitzrayimim conocerán al fin que yo soy el Eterno. Y el pueblo hizo como el Eterno había ordenado. Entonces nos encontramos por última vez la parte donde el corazón de Faraón es endurecido, pero no es endurecido solo por sí mismo, sino es endurecido por el Eterno. O sea, ahí sí entra en el punto de, pues ya el Eterno lo endureció y hágale como quiera. ¿Por qué? Porque ya no tiene opción, ya no tiene salida. ¿Dónde hacer? Sí, ya no sí, sé para dónde. es que me estoy acordando de Scolia, pero no me acuerdo de ¿Elección? Sí, eso, ya no tiene elección. ¿Por qué? Porque el Eterno ya toma, de alguna manera, pone un peso más grande sobre el Faraón para que Faraón haga conforme a lo que el Eterno quiere, y justamente es lo que Faraón hace. Ahora, Faraón, después de estar deprimido, y casi en todas las películas lo pintan así, después de la depresión de que vio destruido Egipto, de que vio la muerte de su hijo primogénito, junto con la muerte de muchos otros primogénitos de Egipto, en la mayoría de las películas y en la mayoría de las representaciones y escenas y todo lo demás, lo que como representan este punto es que toda esa amargura o toda esa tristeza automáticamente se le convierte en ira para poder ahora sí tomar valor e ir a perseguir a los hijos al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. Y pues de alguna manera pudiéramos considerar que sí pasó así por el hecho de que está escrito que el Eterno endureció directamente el corazón de Faraón. Ahora entra el punto que ya habíamos tocado la vez pasada acerca del libre albedrío y el hecho de que, o sea, tenía cómo escoger Faraón en este punto, o ya de plano ya lo perdimos y ya era un títere del Eterno y tenía que hacer acciones pasadas. El Eterno solo pone, el Faraón es el que decide. Sí, exactamente, es por su necedad. Y dice en el versículo 5 del 14 que cuando le fue dicho al rey de Mitzrayim, o sea al Faraón, que el pueblo había oído, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Y entonces dijeron: ¿qué hemos hecho dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? Así que se prepararon con sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Llevó 600 carruajes de primera calidad, más todos los de segunda y tercera. Sí llevó más, porque dice como también todos los otros carruajes en Israel. Sí, por eso, más los de segundo y tercera. Pero de primera calidad. También llevaba de a pie y de a caballo. Y llevaba de todo. Sí, dice Faraón con todo su pueblo. Ahora no dice si era todo el pueblo que quedaba en Misraim, que no creo, o era nada más el ejército. Sí, el punto es que Faraón finalmente es el que toma la decisión, y Faraón, aunado a la decisión que ya había tomado, fue que se le añadió. Aquí dice que fue el ejército. Ajá, se le añadió este punto de que el Eterno endureció su corazón. Entonces era nada más darle una ayudadita a lo que él mismo ya había decidido. Sin embargo, como lo vemos, el endurecimiento del corazón viene antes de que, narrado antes de que Faraón salga con sus carros y con su ejército. De alguna manera aparenta que el Eterno no tomó ninguna decisión, sino que el Eterno decidió por él y órale, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Bueno, sin embargo, no funciona así. Nuestra vida no funciona de esa manera. No, porque tenemos que primero nosotros hacer para que el Eterno haga. Así es, y está escrito: acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes. Nosotros hacemos y el Eterno hace. Y justamente esta es una parashá donde se ejemplifica una y otra vez ese punto de nosotros hacemos y el Eterno hace. Nosotros hacemos y el Eterno hace. Lo malo es que se ejemplifica de una mala manera, porque aquí el pueblo hace algo negativo y entonces el Eterno hace algo bueno por él. Y el pueblo vuelve a hacer algo negativo y el Eterno hace otra vez algo bueno por él. Pero en general es así. En general así es como funciona.
empezamos hablando de la victimez y vamos a volver al punto de la victimez cuando están frente al mar. Y aparece toda la parte donde Faraón ya no puede pasar por la columna de fuego que le fue puesta ahí, no se podía acercar, y entonces duraron ahí toda la noche. Y entonces en el 14:12, que es donde el pueblo ya se está quejando con Moshe, 14:11, dijeron a Moshe: ¿fue porque no había suficientes sepulcros en Mitzrayim que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, sacándonos de Mitzrayim? Hasta se oye incluso chusco, si lo vemos de otra manera. Es como, ¿por qué nos sacaste de la esclavitud y ahora nos hiciste unas personas libres, Moisés? ¿Por qué nos trajiste a ver los milagros del Eterno? El problema es que nosotros también somos así. No somos, está dicho, no somos mejores que nuestros padres. Y es la verdad. Que no se ofendan. Sí, que nadie se ofenda. Porque también actuamos. El punto de la victimez que se ve una y otra vez en el pueblo de Israel, cuando salen de Mitzrayim, cuando cruzan el mar, cuando llegan a las aguas de Mara, cuando no tienen alimento, cuando no tienen agua, una y otra vez, es el mismo punto al que llegamos nosotros constantemente cuando nos encontramos enfrente de una situación que no nos gusta. Cuando nos encontramos enfrente de una situación que nos desafía y de una situación que lejos de ser algo negativo, es una oportunidad para que nosotros brillemos todavía más y para que nosotros hagamos de eso una situación luminosa en medio de una situación oscura. Y siempre sacamos lo negro. No siempre, pero a veces no iluminamos bien. A veces no tomamos la actitud o la decisión correcta, y eso trae en consecuencia que no se revele la luz que realmente se tiene que revelar. Entonces, cuando el pueblo se empieza a quejar de cómo los trajo Moshe a este punto, que en realidad dice que el Eterno fue el que los tomó y los llevó. Moshe nada más era el guía. Sí, de alguna manera el guía, de acuerdo a lo que el Eterno le marcaba. Entonces, por eso se quejan nuevamente con Moshe, por eso y porque de alguna manera, a pesar de que acaban de salir de Egipto, a pesar de que acaban de ver las plagas, a pesar de que acaban de ver cómo salieron enriquecidos de Egipto, porque sí, básicamente todos eran ricos, porque los Mitzrayimim, los egipcios, lo que querían era que se fueran y llévense todo lo que quieran llevarse, pero salgan de aquí. Entonces, a pesar de que tenían una situación alegre, sí, una situación buena, una situación económica resuelta, pudiéramos decir, una situación como personas excelente, porque ya eran, porque ya eran un pueblo libre y rico. El punto es que si se ve desde un punto de vista frío, ellos tenían todo, literalmente. Y aparte, tenían al Eterno como su guía, y había... no es como que salieron de Egipto y todo lo que vieron en Egipto, pues ya pasó y ya aquí estoy en el desierto normal. Ahí, justo antes de que llegáramos a este punto, ya estaba la nube de día y de noche. El Eterno ya la había puesto. Entonces, no es como que dejaron ay, ya se me fue el Eterno y dejé de sentir la presencia del Eterno y me abandonó. No, el Eterno estaba presente ahí y ellos estaban viendo lo que el Eterno estaba haciendo. Estaba deteniendo al faraón y a su ejército, y estaba la nube de día y de noche. Ya en este punto. Sí, entonces, el milagro lo tenían ahí. Sí, y el Eterno estaba ahí y podían ver y podían palpar las maravillas del Eterno en su vida. Entonces, ¿cuál es la razón de la queja? La razón de la queja es la misma razón que nosotros tenemos para quejarnos, cuando el Eterno nos pone todo, el Eterno nos da todo, el Eterno nos alimenta todos los días y nos da más de lo que en realidad merecemos y de lo que en realidad trabajamos en muchas ocasiones. Nos da comodidad, nos da estabilidad, nos da
básicamente todo lo que tenía el pueblo de Israel en ese punto en el que se empezó a quejar. Todo eso lo tenemos nosotros. Sin embargo, ¿por qué nosotros y el pueblo de Israel se quejan aún en medio de esa situación? Que es una situación buena. Todos son ricos, todos son libres, el Eterno les hace milagros, el Eterno los guarda de día y de noche. Literalmente tienen todo. Ese es el punto. Que mientras no dejemos nosotros la actitud de victimizarnos, de ser malagradecidos y vemos no solo todo lo que hemos recibido, sino todo lo que no merecemos y que aún así el Eterno nos da. Cuando podemos llegar a vislumbrar eso de una manera firme, de una manera real, porque es real en nuestra vida, y podemos llegar a agradecer y reconocer que todo eso vino del Eterno, y que todo eso que vino del Eterno no es porque realmente nos lo hayamos ganado y realmente nos lo merecemos mucho, entonces podemos cambiar nuestro chip de víctima por un chip de agradecimiento. Y entonces sí, puedes llegar a ver toda la abundancia, toda la riqueza, toda la estabilidad, toda la bendición que el Eterno todos los días te da. Cuando logras cambiar tu actitud de ser víctima y de a mí todo me pasa y todo lo malo me pasa a mí y esta vida no vale nada y etcétera, etcétera, a una actitud de agradecimiento. Cuando llegamos a ese punto es cuando las maravillas y los milagros del Eterno se hacen presentes. Porque a pesar de que están presentes en el pueblo de Israel las maravillas, los milagros, la abundancia, la riqueza, la libertad, la estabilidad, a pesar de que ellos tienen al Eterno literalmente haciendo cosas por ellos y de manera milagrosa, salud, aún así se quejan. Entonces, así nos pasa a nosotros. Porque no somos agradecidos. Porque no vemos todo lo que el Eterno hace. Y cuánto en realidad de todo lo que el Eterno hace por nosotros realmente no lo merecemos. Y detenemos las bendiciones, ¿no? Cuando no en muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones, a pesar de eso, el Eterno nos bendice. Sin embargo, como acabo de decir hace rato, si esa oportunidad de ser luz no la aprovechamos o no iluminamos lo suficiente con esa oportunidad, independientemente a eso, el Eterno nos bendice. Independientemente a eso, el Eterno sigue teniendo misericordia de nosotros y el Eterno nos sigue poniendo delante de nosotros otra oportunidad. ¿Cuál fue la otra oportunidad? La vamos a ver más adelante. Aquí saliendito después del mar, tienen otra oportunidad. Y nosotros tenemos igual un sinfín de oportunidades todos los días, literalmente todos los días el Eterno está creando oportunidades, creando cosas nuevas, creando formas en las que nosotros podamos revelar luz y nosotros podamos ganarnos lo que necesitamos. Sin embargo, otra cosa que se puede añadir aquí es el asunto del pan de la vergüenza. Cuando somos malagradecidos, lo único que pasa es que acumulamos para nosotros pan de la vergüenza. Cuando somos malagradecidos, cuando no reconocemos realmente de dónde proceden las cosas y que no es porque nosotros no lo ganamos, que las cosas pasan y suceden de esa forma, entonces ganamos para nosotros pan de la vergüenza. Pero cuando nosotros constantemente, aún por las cosas más mínimas, decía un rabino, hay un rabino que incluso ha tenido videos ahí con los de Shomrim. Él es un rabino y él está paralítico y está ciego. Dice, lo que tú todos los días, le decía al que estaba ahí con él, dice, lo que tú todos los días ves como algo normal y como algo natural, el levantarte de tu cama y poder ir al baño, trasladarte de un lugar a otro de tu casa, el poder ver las cosas y poder interactuar con ellas, dice, para mí es un milagro que yo pueda hacer muchas de las cosas que tú haces. Dice, ¿cuánto tiempo te tardas cambiándote tú? Y dice, pues no sé, 10 minutos.
Dice, yo me tardo 1 hora. Y yo estoy agradecido con el Eterno porque me permite vivir en este mundo. Y dice el otro que estaba con él, en la condición en la que está él es, o sea, llegar a ese nivel es un nivel espiritual muy alto. Porque muchas de las personas en su condición viven amargadas y quejándose todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que en algún momento tuvieron probablemente ya no lo tienen y no ven una oportunidad en eso. No vieron una oportunidad en eso. Solo vieron cómo su vida se les destruyó, por decirlo así. O sea, vieron lo malo en medio de esa situación que el Eterno les puso. Pero el Eterno es malo, o sea, el Eterno busca el ponernos situaciones negativas para dañarnos. No es causa y efecto. En muchas ocasiones es causa y efecto. Pero la mayoría de las cosas es causa y efecto. Sí, pero eso no quiere decir que el Eterno busque nuestro mal. En otras cosas es porque hay un propósito, ¿no? Exactamente. Siempre aún... Prueba, ¿no? Es como lo que dice ahí, para probar tu corazón, Sí. no porque el Eterno ocupe saber, ya sabe que hay, es Sí, para que ya tú sabemos. sepas que hay. Ajá. Como tú dices. Sí, y como ya les había comentado en otra ocasión, siempre, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que tengamos una consecuencia por la causa y efecto que nosotros mismos provocamos, el Eterno siempre saca algo bueno de nuestra mala decisión. El Eterno siempre está buscando cómo hacernos bien. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos, como en el pueblo de Israel, en una situación difícil, no, el Eterno no me quiere, el Eterno nomás quiere estarme haciendo daño, nada más quiere llevarme ahí, hace que yo me ilusione para luego aventarme por el barranco. O sea, ese tipo de actitud es lo que hace que realmente de alguna forma se cumpla la expectativa que nosotros mismos tenemos. ¿Y cuál es la expectativa en muchas ocasiones? Una expectativa negativa. Y de esa expectativa negativa, el Eterno saca algo bueno también para nosotros. Entonces, siempre, constantemente busca hacernos el bien. Los que constantemente, sin querer o queriendo, más bien con nuestras propias decisiones, nos dañamos, somos nosotros. ¿Por qué? Por malagradecidos, porque acumulamos para nosotros pan de la vergüenza, porque no vemos todo lo que el Eterno sí ha hecho por nosotros y vemos lo primero que todo ser humano ve cuando le pones una hoja blanca y un punto negro, es el punto negro, no ve la hoja blanca. A pesar de que la hoja blanca esté grande así, le pones una cartulina y le dices, ¿qué ves aquí? Un punto negro. O sea, no te dice, es una cartulina blanca gigantesca y un puntito ahí, no. O sea, es casi una programación natural el hecho de que veas lo negativo. Veas lo negativo en las cosas. Sin embargo, hay que cambiar nuestra manera de ver las cosas, porque justamente ese es elevar nuestra conciencia. El elevar nuestra conciencia tiene que ver con el hecho de que entendamos que no se trata del punto negro, se trata de toda la hoja gigantesca blanca, de toda la oportunidad que tienes para quitar ese punto negro de ahí. Y eso es algo que constantemente el pueblo de Israel va a tener de aquí en adelante, una y otra vez, con cada una de las cosas que el Eterno pone delante de ellos. Entonces Moshe respondió al pueblo en el 14:13: dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es del Eterno. Aquí se menciona el Yud Hei Vav Hei. Él lo hará hoy. Ustedes han visto a los Mitzrayimim, pero nunca los verán otra vez. En esa parte de donde habla Moshe y dice, dejen de ser tan temerosos, de alguna manera pudiéramos poner esa parte de dejen de ser tan víctimas. Dejemos de ser tan victimarios. Sí, de victimizarnos tanto. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene todas las cosas bajo control. Nosotros somos los que no sabemos, y justamente entra en la parte del hoy. Esta parte del hoy se menciona en muchas ocasiones en la Torah. Y esta parte lo menciona, Él lo hará hoy. Esa parte del hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque Adonai es el Eterno. Él vive hoy. No vive mañana ni vive ayer.
Él vive siempre hoy. Para Él no hay tiempo. Entonces, cuando Moshe dice, ustedes van a ver lo que el Eterno va a hacer hoy, es hoy va a hacer eso. Y aunque para nosotros sea mañana, para Él es hoy. Y aunque para nosotros hayan pasado 15 años, para Él es hoy. Y aunque hayan pasado 40 años en el desierto, sigue siendo hoy. Y Él hoy es cuando hace las cosas. No las hace a futuro, ni las hace en pasado. Siempre las hace hoy. Presente. Entonces, el punto es que para el Eterno siempre es en un presente. Él no vive de cuestiones pasadas. No. Y Él acaba de hacer las 10 plagas de Egipto y eso no importa. Hoy voy a hacer más cosas. El tiempo Y acaba de exterminar a todo el ejército del faraón, pero hoy va a hacer más cosas. O sea, Él siempre lo hace. Hoy. Es un presente continuo para Él. Y los que tenemos incertidumbre por el futuro, o los que tenemos intranquilidad, como en este caso que dice, estén tranquilos. O sea, ¿por qué se desesperan? ¿Por qué se estresan? ¿Por qué se victimizan? Estén tranquilos porque hoy el Eterno va a hacer algo. No como lo que hizo ayer, ni como lo que puede hacer en 40 años. Él lo va a hacer hoy. Y entonces, ese punto del hoy, en ese punto entra la parte de nuestro tiempo. Sí. Para nosotros el tiempo tiene mucha relevancia porque nuestra vida depende del tiempo. Claro. Pero para el Eterno no. Para el Eterno siempre El que es hoy. espera desespera. Entonces, sí, pero el Eterno no hace las cosas fuera de tiempo. El Eterno hace las cosas Cuando en el deben tiempo de que hacerlo. Él sabe que son las cosas correctas. Entonces, el hecho de que los trajera aquí, el hecho de que pasaran todas las plagas, el hecho de que los hiciera acampar frente al mar, el hecho de que ellos se pusieran desesperados, es por la única incertidumbre de que ellos no conocen qué va a suceder. Sin embargo, para el Eterno es hoy. Y hoy el Eterno va a hacer un milagro. Entonces, si no ha pasado en nuestro tiempo, en nuestro sábado, por ejemplo, en nuestro hoy, para el Eterno sigue siendo hoy. Aunque sea mañana, aunque sea el otro mes, aunque sea el otro año, para Él sigue siendo hoy. Y Él lo va a hacer hoy. ¿Por qué? Porque Él tiene todas las cosas en su mano y Él lo va a hacer. Yo tengo que esperar. Sí, porque tienes que esperar a que el tiempo, en tu tiempo, sea el correcto. El momento correcto en el que el Eterno lo va a hacer. Pero siempre va a ser hoy. O sea, no lo va, a lo que voy es que el Eterno no lo va a hacer retrasado. No se va a retrasar para hacer las cosas. Y el Eterno tampoco se va a adelantar para hacer las cosas. Él va a hacer las cosas hoy. Siempre presente. En el tiempo que las tiene que hacer y de la forma que las tiene que hacer. Y los que nos desesperamos, nos atrasamos, nos ponemos de berrinche, somos nosotros. Él siempre está actuando hoy. Por eso dice la palabra que aunque te pongas a analizar y a pensar, te quedas como abismado, o sea, no captas bien el asunto. En algunos porque son cosas muy, pues, que las quieres todas poner a tu tiempo, pero no es en nuestro tiempo. No es en nuestro tiempo y tampoco es de nuestra manera. Y el único lugar que hay tiempo es aquí en Malhut. Aquí fue creado el tiempo. Ajá. Para Malhut. Sí, y para que nosotros podamos aprovechar ese tiempo. Dice, hay una parte que también se liga con el asunto de los muertos, que dicen en uno de los salmos que los muertos no te alabarán. ¿Por qué? Porque también dice en otra cita que los muertos nada saben, o sea, como si estuvieran en una especie de hibernación, dormidos, y no saben, sí, en el limbo, no saben qué pasa, no tienen noción del tiempo. Entonces, los que tienen la oportunidad somos nosotros, los que estamos en el tiempo. Sí, estamos sujetos al tiempo. Ajá, nosotros. Y estamos sujetos al tiempo, y aún así el Eterno no habita en un lugar donde hay tiempo. Y aquí la lección es que no te desesperes, tienes que saber esperar. Que tienes que entender que el Eterno va a hacer las cosas hoy. Y hoy es el tiempo correcto.
Ese hoy abarca, dicen ustedes, a lo mejor son 1000 años, pues sí, pero si el tiempo correcto lo maneja Él, de cualquier forma Él lo va a hacer hoy. Seguimos al versículo 14 y dice, Yud-Hei Vav-Hei, o el Eterno peleará la batalla por ustedes. Solo cálmense y estén tranquilos. En resumidas cuentas es básicamente lo que acabamos de comentar, lo que acabo de comentar. El Eterno es el que tiene la forma y el tiempo correcto, y lo único que nos resta a nosotros es y brillar, porque es necesario también hacer algo, y justamente es lo que vamos a ver más adelante. El Eterno le pregunta a Moshe en el versículo 15. Yahweh preguntó a Moshe, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Por qué estás clamando a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Y son así como versículos uno tras otro, pero son versículos muy abundantes que traen una revelación muy grande. Y es justamente lo que acabo de decir, el hecho de que siempre tenemos que hacer algo. Dice el Eterno, ¿por qué están clamando a mí? Sí, o sea, ellos en lugar de pararse y llenarse de terror, tenían que confiar en el Eterno y seguir avanzando, ¿no? Aunque es una situación sumamente complicada, porque de frente tienes el mar y atrás tienes el ejército egipcio, persiguiéndote. Entonces, ¿para dónde corro? Sí, entonces, humanamente, eso es lo que nos pasa en las situaciones. Humanamente, o sea, ¿qué hago? Pues sí, ¿cómo me dices que marche? Si ahí está el mar, me voy a ahogar. Y justamente entra la parte de la emuná. Cuando nosotros constantemente caminamos en esta vida, así es como debiera ser, caminamos. Sin embargo, en muchas ocasiones no caminamos, nos quedamos estáticos, esperando justamente como le acaban de decir al pueblo y a Moshe. Le dice el Eterno, ¿por qué estás clamando? O sea, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás ejecutando o ejercitando tu emuná? ¿De qué se trata la emuná? De hacer. No se trata de creer en que sí, Dios me va a mandar un helicóptero y vamos a cruzar todos el Mar Rojo. No, Dios no quiere que cruces por helicóptero, quiere que cruces caminando. Sí, marchen, dice. Marchen. Sí, dice marchen. O sea, y voy al ejemplo del helicóptero, que es un chiste, pero tiene toda la razón. El chiste de la persona que se estaba inundando la ciudad y no, es que Dios me va a salvar, y llegó una lancha por él y no, váyanse, Dios me va a salvar, y llegó un helicóptero por él y no, déjenme aquí, Dios me va a salvar, y luego llega al cielo y se muere y dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Yo te mandé un helicóptero y una lancha, te mandé un helicóptero, te mandé personas para que te sacaran de ahí, tú no te quisiste ir. ¿Qué querías ¿Por qué? Porque quería que Dios fuera y lo agarrara de la mano y lo llevara, lo teletransportara a otro lugar. Quería ver la mano del Eterno. Exactamente. De las y eso es lo que muchas veces estamos esperando. O sea, no queremos utilizar la emuná. Queremos que milagrosamente todo se resuelva sin que nosotros hagamos nada. Y ya nomás empezamos a caminar como ponis encantados en la felicidad. No se trata de eso. Dice Lorax, no funciona así. No es una cuestión, y lo hemos repetido muchas veces, y es una cuestión que entra constantemente en toda la Biblia. El que nosotros hacemos y luego el Eterno hace. Nosotros hacemos y luego el Eterno hace. No es que voy a esperar a que el Eterno como dice el dicho, el que nace para tamal, y estoy esperando mis hojas para hacer tamal. No, tienes que empezar a batir la masa para poder ser tamal, y después el Eterno te va a mandar las hojas. No funciona de esa manera, por lo menos en este mundo. En los mundos que el Eterno creó, en todos los... Y le dices, Eterno, me faltan las hojas, mándamelas, ¿no? Y de repente en el mundo que el Eterno creó, en el mundo que Él nos puso, Él creó muchos mundos, pero en este mundo que Él nos puso, es el mundo de la acción. Y si nosotros no ejecutamos acción, el mundo de Asiyá, si nosotros no ejecutamos acción en las cuestiones naturales, las cuestiones espirituales no se mueven.
Como es arriba, es abajo, ya se ha dicho en muchas ocasiones. Sí. Y para que haya una repercusión, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, tiene que haber acción, por lo menos en este mundo en el que nos encontramos. Y cuando no hay acción, no pasa nada. No hay reacción. No hay una... Sí, exacto, o sea, causa y efecto. Si no hay una acción, no va a haber una reacción, tanto física como espiritualmente. Para que nosotros tengamos una repercusión espiritual, tiene que haber una acción física. Dice Jacob o Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro la mía con obras. ¿Por qué? Porque la fe, la emuná, lo que realmente es fe, tiene que ver con acción. No hay manera de que exista una emuná si no hacemos nada, si no practicamos, si no oramos, si no leemos, si no buscamos agradar al Eterno. Todo eso son acciones, y todas esas acciones repercuten en los dos más grandes mandamientos. Escucha, Israel, y amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o tus recursos, y a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas cosas que involucra el amar son acciones. Y para poder realmente demostrar amor al Eterno, hay que hacer acciones. Y para que realmente se pueda ver nuestra emuná, hay que actuar de acuerdo a lo que el Eterno estableció. Entonces, entra esta parte donde le dice el Eterno a Moshe, ¿por qué estás clamando? O sea, ¿por qué me pides? Dicen los cabalistas, ¿por qué me estás pidiendo más de lo que ya te he dado si tienes todas las herramientas para que puedas salir de aquí? Papi, es porque nosotros tenemos ese deseo de recibir cada rato. Y también en muchas ocasiones tenemos el deseo de no hacer nada y creer que no haciendo nada las cosas se van a arreglar solitas. Y el Eterno tiene todo el poder de hacer cosas sin que nosotros intervengamos en ninguna situación. Pero eso a nosotros no nos va a servir de nada. Eso es como darle todo a tu hijo y que tu hijo no tenga que hacer nada para ganárselo. Eso al principio es bonito, pero va a llegar un punto donde eso le va a causar amargura a tu hijo, y tu hijo se va a hacer un inútil, porque todo el tiempo ha recibido y recibido y recibido y no ha tenido que hacer nada para ganárselo. Eso le va a traer un vacío en su corazón, y ese vacío se lo va a comer. Entonces, ¿cuál es el punto de que el Eterno nos ponga en este tipo de situaciones como al pueblo de Israel? Que no haya ese vacío, que tú tengas el mérito de haberte ganado las cosas esforzándote por las cosas. El Eterno va a hacer algo milagroso justo en los versículos siguientes. Pero ¿por qué lo va a hacer? Porque ya les dijo, marchen. O sea, ellos tienen que empezar a hacer primero las cosas, y el Eterno va a hacer lo milagroso. Yo hago la parte que a mí me toca, y la parte milagrosa la hace el Eterno. Dice el Midrash que ellos empezaron a meterse al mar, ¿no? Y cuando ya tenían el agua en las narices, fue cuando se abrió el mar. Sí, dicen también que el primero que se metió era uno del signo Aries, que era... ¿cómo se llamaba? Era Ben Aminadab, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Nachshon, que fue el primero que se metió, uno de los líderes de tribu, Nachshon Ben Aminadab. Él fue el primero que se metió, dicen la tradición, y que cuando tenía el agua hasta las narices, el mar se abrió. El punto es que el Eterno primero les dijo, marchen. O sea, el punto es que hagan, sí, el punto es que primero hay que caminar, primero hay que ejercitar la emuná, primero hay que hacer nuestra parte para que la parte milagrosa la pueda hacer el Eterno. Y no solo eso, o sea, en el otro dice, alza tu vara, extiéndela con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. No dijo, y yo lo voy a dividir en dos cuando tú hagas eso. Le dijo a él, y divídelo en dos. O sea, es una acción de Moshe con esa parte de la emuná, pero él, no el Eterno. Sí, obviamente, o sea, Moshe el Eterno lo abrió con su poder pero exactamente, el hombre. Pero el que hizo fue Moshe. Y las personas, o sea, la vara y aparte, y las personas ya habían empezado a caminar hacia el mar. Entonces,
es una acción conjunta, vaya. Sí. Y no solo es una acción conjunta, es una acción obligatoriamente nuestra para que la acción del Eterno se vea reflejada. Si nosotros no hacemos nada y estamos esperando a que el Eterno haga un milagro maravilloso, el Eterno lo puede hacer, pero eso no nos va a traer a nosotros ninguna luz, ningún beneficio. Eso lo único que va a traer a nosotros es pan de la vergüenza. Y el que entremos en una actitud más adentro de la victimez. ¿Por qué? Porque cuando nos volvamos a encontrar otra situación difícil, en la que sintamos que no hay salida, y en la que sintamos que ahora cómo le voy a hacer y solo el Eterno me puede sacar de esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer en la situación? Si una situación previa el Eterno lo hizo todo por nosotros, lo mismo que hicimos en la anterior, sentarnos y esperar a que todo se resuelva de una manera milagrosa sin hacer nada. El Eterno no quiere eso de nosotros. El Eterno quiere que nosotros avancemos. ¿Hasta dónde? Hasta que topemos con la barda. Y si el Eterno quiere, va a derribar esa barda, pero nosotros tenemos que seguir caminando. Entonces, así es como funciona nuestro mundo natural. ¿Que interviene el mundo espiritual? Claro que sí, porque somos seres espirituales. Y cosas que nosotros movemos en lo espiritual se mueven en lo natural. Y hay causa y efecto y hay todo lo que ya hemos hablado. Sin embargo, cuando no accionamos, cuando no hacemos, cuando no empezamos a caminar o extendemos nuestra mano sobre el mar como Moshe, el mar no se va a abrir. La situación no va a haber una situación milagrosamente en la que todo se resuelva sin que nosotros hagamos nada, porque estamos en el mundo en el que hay que hacer. Sí, en el mundo de en la el acción. mundo de la acción. Estamos en la acción. Y entonces entra la parte donde los Mitzrayimim ya empieza a cruzar el pueblo, entra la parte donde los Mitzrayimim los persiguen nuevamente con toda la furia y el odio que los caracteriza para querer eliminar las ruedas de los carros. Y entra una parte muy bonita que ya la habíamos tocado en alguna de las parashot, cuando hablamos acerca de los caballos y la imaginación. Sí estaban ustedes, ¿no? Que no le des rienda suelta a la imaginación. Sí, que una característica de cuando aparecen los caballos en la Biblia, siempre los equiparan los caballos a la imaginación. Y que la imaginación es algo que los niños, por lo general, los niños generalmente usan más su imaginación. Pero la imaginación no es algo que cuando dejamos de ser niños automáticamente se pierde. Se desvanece, no, siempre la tenemos. Cuando somos grandes, de hecho, usamos mucho la imaginación para imaginarnos cosas malas. Sí, es una casi una característica. Cuando eres niño te imaginas que estás jugando y que estás haciendo y que estás acá y que estás allá, que estás en escenarios fantásticos y en escenarios, pero das rienda suelta a tu imaginación en el sentido de para divertirte. Pero cuando eres grande, ese plano imaginativo sigue estando ahí. Sin embargo, ya no lo utilizas para algo que te resulta placentero. En muchas ocasiones lo utilizas para algo que te resulta en un mal a ti mismo, que por lo general es cuando una persona que estás esperando no ha llegado, te empiezas a imaginar cosas malas de por qué no ha llegado. Cuando estás esperando respuesta de algo, las primeras cosas que te imaginas acerca de la respuesta que vas a recibir son cosas negativas. Sin embargo, algo que me gusta mucho, que Rabbi Nachman habla acerca de la imaginación, es el hecho de que es un plano entre lo espiritual y lo natural que podemos utilizar para bien. Justamente
En ese plano es donde se da la meditación. En el plan, y que te ayuda a corregir cosas, que te ayuda como como por ejemplo Alma, que la pudo ayudar a sanar, la pudo ayudar a perdonar, nos puede ayudar a sanar de manera física, nos puede ayudar a incluso sanar a otras personas, nos puede ayudar a muchísimas cosas. El punto es que no lo usamos porque creemos que eso es algo de niños. Es un plano espiritual que como niños, los niños lo usan mucho porque son muy activos en el plano de la imaginación, pero como adultos también lo usamos, pero lo usamos de manera negativa. Cuando imaginamos cosas, generalmente imaginamos cosas negativas. Ay, ya le pasó a esto, ay, no llega por esto, ay, ya debe haber tenido un accidente. Hasta te imaginas el accidente, cómo estuvo y cómo se están desangrando todos. Sí, cierto. Pero eso es algo negativo. Y luego te pones a llorar y a gritar. A eso es a lo que se refiere la Kabbalah con los caballos. A que la imaginación es como los caballos. Si un caballo tú le pones rienda y lo guías hacia donde tú quieres ir, el caballo te sirve, te funciona. Pero si tú te subes a un caballo que no tiene rienda y órale, dale caballo, el caballo se va a desbocar allá contigo a donde sea que lo lleves. Justamente la imaginación es igual. O sea, si tú a tu imaginación no le pones una rienda como a un caballo, puedes imaginarte que ya se murió, que le pasó un accidente, que se rompió una pata, o puedes imaginarte cuando no has recibido una respuesta que estás esperando. No me han llamado por esto, no me han llamado por el otro, ¿no? O sea, de alguna manera dejaste ir al caballo y tú ahí vas detrás del caballo a estrellarte quién sabe dónde. Eso te provoca tensión, eso te provoca intranquilidad, eso te provoca estrés. Caballo, ya va arriba del caballo, sí. Y eso está provocado por un caballo que no tiene rienda, que justamente es tu imaginación. Entonces, a lo que se enfoca la meditación cabalista es a que tú controles esa imaginación que a veces se va por quién sabe dónde de manera positiva. O sea, que tú te imagines cosas positivas y cosas buenas, que te imagines cosas que te van a traer algo bueno, entre muchas otras cosas que también van dentro de la meditación cabalista, pero a grosso modo eso es el tema que se está hablando ahorita por el asunto de los caballos. Pues quizá, bueno, por eso mencionan mucho que uno atrae, o la ley de la atracción, ¿no? Desde hace muchos años ya está ese tema ahí secular, la ley de la atracción, que tus pensamientos atraen, ya sea cosas buenas o cosas malas. Y es cierto. Sí, porque pues antes del habla, que el habla crea, pues está el pensamiento, ¿no? Dicen por ahí que Génesis 1 es el pensamiento del Eterno, cómo planeó, y que Génesis 2 es cómo lo hizo. Total que a lo mejor, y el texto que dice encomienda al Señor tu camino y todo te saldrá bien, quizá tenga que ver con encomienda al Señor tus planes, tus pensamientos, encomienda al Señor todo lo que estés pensando, y pues encomendarlo al Señor es obviamente pues encaminarlo hacia cosas buenas, ¿no? Y todo te saldrá bien. Bien, no de acuerdo a tu voluntad, sino la voluntad del Eterno para tu vida. Pero al fin de cuentas te va a traer paz si tú sabes que lo que pasó, aunque no te gustó, está de acuerdo a los planes del Eterno para tu vida. Quizá. Entonces es una manera más fácil de ver la vida, no sufriendo, no es lamentándose todo el tiempo, sino pensando, bueno, Señor, yo te encomendé mi día, mis planes salieron como tenían que salir, y pues gracias, y ya te duermes agradecido en vez de estresado, enojado. Pues es precisamente de lo que empezó el tema, ¿no? Que tenemos que ser agradecidos. Sí. Pase lo que pase, bueno, malo. Ajá. Y justo A la mitad. El punto de eso de la imaginación y de ese plano al que tenemos acceso y que los niños usan más que nosotros es el poder enfocarnos y empezar a utilizar eso como una herramienta buena para nuestra vida, porque la imaginación se le da a todos los seres humanos. Todos tenemos manera de imaginar cosas. Sin embargo, no todos lo usamos de manera correcta. O sea, es una herramienta que como seres humanos tenemos,
pero como adultos ya no utilizamos. Bueno, salvo para imaginarnos tragedias, sí. Para imaginarnos tragedias y cosas malas, y cosas negativas. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos. ¿Te imaginas que alguien no te saludó? Porque esto, porque el otro, porque acá, porque allá. O sea, te imaginas todo un... Y simple y sencillamente no te saludó porque no te vio. Pero tú ya te hiciste un super cuento de... No, es que el otro día cuando que me respondió de esta manera y que no sé... O sea, utilizamos la imaginación, sí la usamos. El problema es que una imaginación o un plano imaginativo que no tiene rienda, para lo único que funciona es para nuestro propio desastre, para nuestro propio perjuicio. Cuando lo puedes controlar y cuando conscientemente controlas lo que imaginas, puedes llegar a tener resultados de manera sí, o sea, si tienes física y de manera positiva, sí. Pasamos toda la parte de los carros, los caballos, nada más era el comentario que iba a hacer ahí. Y luego dice en el 28, el agua cubrió de regreso todos los carruajes, toda la caballería y todo el ejército de Faraón, y en ese día el Eterno salvó a Israel de los Mitzrayimim. Israel vio a los Mitzrayimim muertos en la orilla. Y cuando Israel vio la obra poderosa que el Eterno había hecho contra los Mitzrayimim, el pueblo temió al Eterno y creyó en y en Moshe su siervo. Entonces, aquí yo siempre tenía una duda. ¿Antes no creían? No. Él dice que ahí creyeron. Ajá, no, si el faraón se metió con todo su ejército o él se quedó fuera. En las películas lo dejan siempre fuera y regresa solo. Pero ahí tenía que acabar hasta con el faraón, ¿no? El Eterno, porque él es el que se incitaba, fue el que estaba incitado. No, pero si mataban al faraón, luego ya no había monarquía porque su hijo también se murió. No, porque podía poner más. Sí. Cualquiera podría ponerse de faraón. Te voy a dar las diferentes versiones que yo conozco acerca del tema, aprovechando que tocas el tema. Número 1. Si es que ya hace rato que yo versión número 1, dice la tradición que Faraón no era primogénito. Por ende, no se murió en la muerte de los primogénitos y no murió tampoco en el Yam Suf. Y no murió tampoco en lo del Mar Rojo porque él tenía que sufrir el desastre de haber perdido todo lo que era Egipto, e incluso haber perdido el ejército más poderoso de la tierra en aquel entonces. Entonces, o sea, él tenía que sufrir las consecuencias. Otra versión dice que Faraón sí se murió junto con los soldados, que él entró junto con todos y Faraón fue muerto. E incluso esa versión está apoyada por arqueología, porque dice en la arqueología que el faraón Tom, que justamente creo que lo dice Michael Root, el faraón Tom, que es un faraón de ese tiempo, ese faraón Tom se dice la historia egipcia, la historia egipcia, ese faraón Tom se supone el faraón que tuvo que ver con la salida de Egipto, porque en el tiempo cuando inicia Shemot dice que el pueblo de Israel estaba erigiendo la ciudad de Pitom y Ramsés. Pitom quiere decir ciudad de Tom, entonces era una ciudad para un faraón. En este caso estaban esos dos, el faraón Tom y el faraón Ramsés. Se dice, según el asunto arqueológico, que el faraón Tom era fue el que se murió en el cruce del Mar Rojo. Y la historia egipcia narra que el faraón, de entre todas las historias de los diferentes faraones, que el faraón Tom murió peleando en contra de un dios. Y que así fue como murió. Entonces, en este caso, ahí es donde enlaza de alguna manera todo el asunto de que sí se murió el faraón junto con todo ese ejército. Ahí está la otra parte que dice que no se murió para que él
realmente viviera en carne propia todo el desastre en el que quedó Egipto, sin ejército, sin economía, sin nada, y que él se iba a quedar ahí como gobernante, ahora sí que de la desolación y la destrucción. Y entonces Moshe, en el capítulo 15, Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto. Y está la canción que cantamos: cantaré a Yahweh porque victorioso es, jinete y caballo al mar hizo caer. Bien, entonces entra lo del canto, y donde habla también en el canto acerca de que su diestra o su mano derecha, la que es la mano de misericordia del Eterno, que también se puede ejemplificar como el Mesías, fue la que hizo añicos a sus enemigos. Entra una parte curiosa aquí, porque iniciamos hablando del nombre del Eterno que tiene que ver con el juicio, que es Elohim. Y cuando están hablando acerca del canto, en el canto dice que la mano derecha o la diestra de Yud-Kei Vav-Kei es poderosa y hace añicos a sus enemigos. Y eso de alguna manera tiene está contrapuesto, porque la derecha es la que tiene que ver con Gesed, con misericordia, y la izquierda es la que tiene que ver con Geburah, y es la que está ligada al nombre de Elohim. Entonces en esta parte enlaza la mano derecha o la mano de misericordia, la misericordia la enlaza con el destruir o hacer añicos a los enemigos, cosa que en realidad debiera ser de más inclinado a la izquierda o más inclinado al lado de Elohim. Entra una parte donde habla acerca del Mesías también, y dice que el Mesías en el final, cuando venga a reinar, dice que él reinará con vara de hierro. Y entonces la parte del Mesías reinando con vara de hierro es como si no tuviera que ver con misericordia, pero al Mesías se le ejemplifica como la mano derecha del Eterno, como la misericordia. Entonces entra en una contraposición de alguna manera el hecho de que él sea el juez justo que rija a las naciones con vara de hierro, siendo que él es la mano de misericordia del Eterno. Sí, aunque dice en un texto que, bueno, en varios, menciona justicia con misericordia. Ajá. Entonces, pues un juez justo, pero misericordioso. O sea, te da tu pago, pero a la vez con amor y con misericordia, ¿no? Sí, ahí es donde entra justamente la parte. Las dos cosas, ¿no? Para que seas un juez justo, tiene que intervenir las dos cosas, tanto. Sí, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Y justamente por eso es que menciona la diestra. O sea, no solo menciona el nombre, no solo menciona el nombre que está relacionado directamente con misericordia, sino menciona la diestra del nombre. Y la diestra del nombre nos hace un arquetipo directo, una ligadura directa al Mesías. Y que justamente el Mesías es el que va a ser el juez justo de toda la tierra. Entonces entran justo esas dos partes, la parte de la justicia y la parte de la misericordia, pero las dos unidas en un balance perfecto de alguna manera cuando hablamos acerca del Mesías. Por eso es mencionado el Yud-Kei Vav-Kei, pero es mencionada la mano derecha, la diestra del Eterno en este texto, aunada al hecho de que él destruye a sus enemigos, que es justamente una de las acciones que el Mesías va a ejecutar o va a hacer cuando venga en el milenio. Cuando venga. En otro texto menciona la diestra de tu justicia, ¿no? Sí. Entonces ahí también como que se contrapone al árbol de la vida. No, el punto de por qué se contrapone, bueno, en este texto sí se ve mucha contraposición porque dice que él destruye a los enemigos. Entonces volvemos, aquí se da una contraposición un poco más grande por el hecho de que dice que él hace pedazos o despedaza a los enemigos, ligado a la parte de la misericordia. Cuando dice que él es el que hace justicia, ahí entra una contraposición con el hecho de cómo entendemos las palabras. Porque cuando hablamos de justicia, por lo general nuestra manera de entender esa palabra es sí, le van a dar su merecido.
pero la no justicia es... va de la mano de misericordia, ¿no? Es sadik, un sadik. Sí, es un justo. Se da acá. Sí, pero es que más bien ahí es una... Justicia también va ligada con rigor. El punto es que justicia es un atributo que está cimentado no en Geburah y no en Gesed, sino en Tiferet. O sea, es la belleza. Ajá, el esplendor y la belleza de una verdadera justicia está acompañada de las dos cosas. No es solo Geburah, no es solo restricción y fuerza y rigor, y tampoco es solo amor y dar y todo lo demás, sino un balance perfecto entre las dos cosas. Ajá. Y que es justamente lo que representa el Mesías. O sea, es su mano derecha hablando de misericordia, pero es también el que destroza a los enemigos. Entonces aquí encontramos al Mesías en Tiferet, en un balance perfecto entre las dos cosas. Sí es el que hace misericordia, pero también es el que ejecuta los juicios sobre los enemigos. Entonces ya no estamos hablando de una de las dos, sino que estamos hablando de lo que sería columna central. Pues en este caso o en este tiempo es como no solo dar dinero a la gente, porque le estaríamos generando el pan de la vergüenza, ¿no? Que solo recibe y no tiene la satisfacción de decir, lo logré con mi esfuerzo, con mi sudor. Es como esa parte de Gesed, dar, sí, pero a la vez también dar con restricción, herramientas para que trabajen o darles trabajo, darles la oportunidad de hacer algo. En esa parte pudiera mencionarse como Geburah, ¿no? Como rigor. Para no poner un límite. Ajá. Sí, o sea, que le des, pero que no le des todo. Es como con los hijos. Sí, es como con los hijos, exactamente. No les vas a dar todo, porque si les das todo lo vas a echar a perder. Pero tampoco les vas a dar nada porque todos se lo tienen que ganar en la vida. Tiene que haber un balance. Para que surja la otra sefirá, que es la diferencia. Sí, y para que se entienda también lo que el Eterno hace con nosotros. Porque el Eterno en realidad nos da más de lo que merecemos y nos da más de lo que trabajamos. En general. Pero aún así el Eterno permite que nosotros nos podamos esforzar por las cosas. Entonces es un balance perfecto de cómo ser un padre. Balance que no siempre podemos llevar a la práctica con nuestros hijos, pero que se trata de que sea así, de que podamos llegar a lograr ese balance y que pueda realmente haberse una belleza en nuestra vida a través de hacerlo de la forma correcta, lograr ese balance perfecto en nuestra vida en la que no somos todo rigor, pero tampoco somos toda bondad, sino que cuando hay que hacer una, hacemos, y cuando hay que hacer otra, hacemos, para que realmente podamos brillar en ese aspecto de dar y restringir, no de dar y recibir, de dar y restringir. Sí, tiene que haber la otra esfera también. Ajá. Tú extendiste, nuevamente dice, tú extendiste tu mano derecha en tu amor. Dice, nos guiaste en justicia al pueblo que redimiste. Ahí sí ya estamos hablando de una entera Gesed. Y seguimos más adelante. La parte que iba a decir acerca del temor, que ya lo he comentado más de alguna vez, pero no está de más comentar. Ya. Dice cuando Israel, en el 14:31, ya me metí al canto, pero me voy a regresar un poquito. En el 14:31 dice, Israel vio la obra poderosa del Eterno, que el Eterno había hecho contra los Mitrayimim, y el pueblo temió al Eterno y creyó en él y en Moshe su siervo. Por primera vez, después de tantas plagas, después de que los hizo ricos, después de que los sacó de ser esclavos, después de un montón de cosas, por fin, después de pasar el mar Rojo, el pueblo creyó en el Eterno y en Moshe. Pero más allá del creyó, el punto de que tuvieron temor, y ya se los había comentado en otras ocasiones, la parte del temor no está relacionada a un miedo. El miedo es algo negativo. Sin embargo, la palabra temor dentro de la Torah no es algo negativo, es algo
positivo. En este caso el temor es el poder reconocer. Cuando tenemos temor del Eterno, o cuando se dice el principio de la sabiduría es el temor al Eterno, es el principio de la sabiduría, es que podamos reconocer al Eterno que todo en proviene todo, del Eterno. literalmente, sí. Ese es el principio no solo de la sabiduría, es el principio de la felicidad. Cuando nosotros podemos reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos no es porque estamos muy guapos, ni es porque somos muy esforzados, ni es porque nos lo merecemos, Ni es porque no es nuestro. es porque no es nuestro y es porque el Eterno nos lo da. Sí. Entonces, partiendo simple y sencillamente de ese hecho, de que el Eterno nos da todo, incluyendo el hecho de que estemos aquí sentados comiendo pan, el Eterno nos lo dio. Y no nos lo dio porque nos esforzamos mucho hoy por el pan. Hoy no hicimos nada, hoy estamos disfrutando de lo que el Eterno nos da. Entonces, todo eso, ese reconocimiento, es justamente lo que Shelomo hablaba acerca del principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría, y no solo de eso, de la felicidad en sí, es que reconozcas que todo lo que tenemos procede del Eterno y el Eterno nos lo da gratis. Ahí sí que, como dice Shaul, de gracia. Den de gracia lo que de gracia recibieron. O sea, lo que recibieron totalmente gratis, sin merecerlo en muchas ocasiones, hay que compartirlo también. ¿Por qué? Porque el Eterno nos suple todo lo que necesitamos y es por Él. Y reconocer que Él es el que pone todas las cosas, eso es tener temor del Eterno. Ahora, después dice que creyeron en el Eterno y creyeron en Moshe. Hasta ahí ya se dijeron, Dios sí existe, después de que todo lo que pasaron y todo lo que vieron y después de que pasaron el Mar Rojo. No creo yo que haya sido así, porque desde antes de que mandaran a Moshe para que lo sacara de Egipto, pues ellos ya creían porque clamaron al Eterno, ¿no? Para que los mandara al libertador. Sí. Entonces, ¿en qué está el punto del creer? La parte de creer como tal en ese versículo. Pues que fueron obedientes por primera vez, que es una fe obediente, ¿no? Porque quizás pues que sí por lo- primera sí lo vez veían. reconocieron lo que procede del Eterno, ¿no? Que todo procede del Eterno. Pero refiriéndose a Moshe, como que esta vez sí tuvieron un temor reverente y quizá dispusieron su corazón a hacer lo que él les decía, ¿no? Porque muchas veces antes pues no querían, se rebelaban, se quejaban. La palabra hebrea que aparece ahí es una palabra que se usa para fidelidad. A partir de ahí le fueron fieles al Eterno. Una infidelidad de corazón, ¿no? Porque todavía antes de que pasaran el mar dijeron que para qué nos trajiste aquí para o sea, morirnos se en estaban los sepulcros. quejando, justo antes de pasar el mar se estaban quejando de que Moshe los sacó y ellos ya sabían que Moshe era guiado por el Eterno para sacarlos. Entonces, finalmente después de que pasan el mar, fue cuando pudieron realmente tener fidelidad al Eterno. Pero mira, o creo empezaron que- a fidelizarse, por decirlo así. Creo que es una parte muy ligada a las emociones, porque, por ejemplo, antes de que pasaran el mar, ellos estaban con miedo. Entonces, el miedo hacia que el faraón los iba a alcanzar, los iba a matar o los iba a esclavizar otra vez, y esa emoción los llevó a murmurar o a decir que para qué nos sacaste si esto y aquello. Pero cuando pasan el mar y ven que faraón, o sea, todo su ejército murió, ya no tenían miedo, porque ya sabían que ya no les podía pasar nada ahí. Entonces ahora sí tenían la parte o sea, el asombro y la emoción. Pero luego más adelantito vuelven otra vez a la parte de la emoción del miedo, porque ven el hecho de que, ¿y qué vamos a tomar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a esto? Entonces, es lo que decías hace rato, son un vivo ejemplo de lo que somos nosotros. Acabamos de ver cómo el Eterno nos hizo X o Y cosa, X o Y milagro, respondió a nuestras oraciones, lo que sea, y la fascinación momentánea. Al siguiente día tenemos otro conflicto. Pasas y das testimonio. Y, ándale, ¡Ay, pasas y Dios, das es testimonio de cómo es poderoso! poderoso, y al día siguiente estás llorando porque ya no sabes qué va a suceder. Entonces, es Y a una- veces
a veces incluso en la misma situación de la que te acaba de sacar el Eterno. O sea, el mismo punto en el que acaba de suceder el milagro anterior, y 3 días después estás exactamente como si no hubiera pasado nada. En muchas ocasiones somos así. Sí, porque estamos regidos por esa parte. Y es justo el punto del trabajar en ese árbol de las 7 sefirot principales, que son las partes de las emociones. No las principales, más bien las emocionales, ¿no? Esas 7 esferas, de trabajar con esa parte decía Isaí, no de controlar tus emociones, sino de aprender más bien a modularlas, balancearlas, ¿no? No a que te restrinjas, no a que quieras quitarlas como si no existieran, no reprimirlas, sino que aprendas a trabajar con ellas, que aprendas que por algo a veces, que por algo tienes lágrimas, decía alguien, o sea, que no es malo llorar, que a veces se necesita, pero pues que llores lo que necesites 30 minutos, si tú quieres 1 hora y ya, se acabó, porque a veces uno por cierta situación te la prolongas por meses. Se dice lo de controlar las emociones por el hecho de que las emociones no te controlen a ti, porque justamente es lo que sucede. A veces tienes una emoción y la dejas ir hasta que te meten al manicomio porque te volviste loco. Hay gente que le pasa así, y empezó por una cosa así muy sencilla. ¿Por qué? Porque no, como dice Omar, acaba de decir hace rato, hay que encauzarlas. O sea, sí hay tiempo, como dice Shelomó también, tiempo de vivir y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír. O sea, todos los tiempos que él marca ahí es porque tiene que tener límite. Todas las cosas tienen que tener un límite, así como todo lo que el Eterno creó tiene su límite y no traspasa, está escrito en Job, no traspasa su límite, porque ese es el límite que le puso el Eterno. Y entonces nuestra vida es igual, pero no está controlada por el Eterno, está controlada por nosotros, y nosotros tenemos que decidir hasta dónde le ponemos límite a cada una de las cosas, hasta dónde, yendo al punto de la ira, por ejemplo, el famoso airaos pero no pequéis. O sea, ¿por qué airaos pero no pequéis? Porque sí te puedes enojar, sí, puedes hacer berrinche y brincar y saltar en el mismo lugar, pero donde ya te metas con alguien más con tu enojo, ahí ya estás pecando, ya estás agrediendo a tu prójimo. Entonces, ¿dónde está el límite? Pues el límite está en mí, y que ya me enojé, ya hice berrinche, ya entendí que aunque haga berrinche y me enoje no va a pasar nada. Entonces, me calmo. Pues sí, me calmo y hay que seguirle. ¿Por qué? Porque si me salgo de ese límite, si saco mi enojo con alguien más, ahí ya estoy pecando, estoy haciendo algo que no debo hacer. Estás haciendo una maldad. Sí, estás haciendo un mal. Yo decía lo del controlar, porque a veces se malentiende esa parte. Sí, se malentiende, se malinterpreta esa palabra. Controlar mis emociones es no tengo emociones, las negativas. Entonces, es que hay una diferencia entre controlar y reprimir. ¿no? Exacto, y te vas a ese punto donde lo reprimes. Y eso también está mal. Entonces, uno tiene que aprender a ese punto de sentir la emoción, y decía Luis, no me acuerdo su apellido, la del libro de Usted puede sanar su vida. Es bueno que sientas esa emoción y que la analices. Decía también, no me acuerdo si era la doctora Neto o el maestro Chapiro, que analices tu emoción. O sea, que si estás llorando te preguntes por qué estoy llorando. Es que tal persona me hizo esto, ok, pero ¿qué me causó que esa persona hiciera eso? O sea, ¿cómo me hizo sentir? ¿Por qué sentí eso? Y te vayas así como desmadejando finalmente hasta vas que a llegar a ti. Exactamente, finalmente vas a llegar que el problema eres tú. Pero que encuentres la raíz del problema y no la cubras, no la tapes, no la dejes así nada más, sino que la encuentres, para que entonces puedas, ahora sí que sanarla o liberarla o acomodarla o dejarla fluir. Eso es lo que ella decía, o sea, para la dejas eso fluir. También se usa también la meditación. La dejas fluir y entonces ya, listo, se acabó, pero la viviste, no la reprimiste. Y no la jalas tampoco, porque luego es otro detalle, la dejo y la jalo, ¿no? Y traigo cosas contra la persona o contra mí o contra quien, dice Tabita, por años. Y sí, por años. Sí, por eso comento que lo que dijo Omar, o sea, la palabra que dijo Omar, encauzar, es una palabra que le atina mucho, porque sí, o sea, no es que no las vas a tener, las emociones, sí las tienes, pero hay que ponerles límite. Hay que hacerles como a los caballitos de la imaginación, hay que ponerles
su rienda y vas a llegar hasta donde yo quiero que llegues y ya, se acabó. Y de ahí ya no llegas más para allá. Es como cuando encausas el enojo, se convierte en valentía. Causar el coraje, el enojo, la ira. Una buena causa es la valentía. Como cuando muchas personas que han tomado valentía de cuando les dijeron no vas a poder, no eres nada, nunca vas a lograr nada, no eres nadie. Toman ese coraje, ese enojo y lo convierten en valentía para decir, claro que puedo y lo voy a lograr. Algo que por excelencia se hace en todas las... Bueno, en todas no es cierto, porque no es un general de todas, pero en muchas de las congregaciones cristianas, un enfoque muy fuerte está en el asunto de la alabanza. Que por años hemos sabido que la alabanza es una manera de acercarse al Eterno y por siglos más también los judíos han sabido acerca de la canción y la alabanza y los cantos y todo eso, que son parte de poderse acercar al Eterno. Uno de los cabalistas, no recuerdo si es Rabbi Nachman o es alguien más, comenta que la manera más alta, no creo que es el Arisa, la manera más alta en la que uno se puede conectar de alguna manera física, en este mundo físico, vaya, con el Eterno, es a través del canto, a través de la música. Eso es cierto. Sí, eso es una total realidad. Incluso recomiendan una práctica, les digo, muy común dentro del cristianismo. Recomiendan el que uno cante al Eterno, que lo busque por medio de la canción, porque es toda una explicación elaborada, pero al final de cuentas lo que dicen ellos es que la canción hace una apertura de alguna manera espiritual para poder hacer un puente un puente limpio, le hay llaman. Una conexión, ¿no? De energía, sí, pero, tu energía con la del Eterno. Ajá, pero a lo que voy es que lo comentan como el hecho de que podemos conectarnos con el Eterno de muchas formas. O sea, si nos ponemos a orar, por ejemplo, si nos ponemos a meditar, si nos ponemos a hacer esto, al otro, acá y allá, podemos conectar con el Eterno a través de leer, a través de muchas cosas. Pero que la conexión más limpia, o sea, más sublime, sin interrupción, sin basura, sin interferencia. Sí, la conexión más pura que se puede dar es a través del canto. Y entonces se recomienda mucho, a pesar de que no mucho se hace dentro del judaísmo, pero los mismos rabinos recomiendan que se busca al Eterno a través del canto, a través de la música. Muchos sí lo hacen, muchos no. Incluso hay meditaciones cabalísticas que se hacen con música muy específica, porque ayuda a ese tipo de música a conectarse más dentro de la meditación. Pero el punto al que quiero aterrizar es justamente la parte donde entra el canto, donde están haciendo canto de jinete y caballo, y donde aparece el micamoja, y donde aparecen muchos cantos muy famosos que están contenidos dentro de esta parte, y que se dice que fue un momento después del mar. Después de, como decías hace rato, ya se les quitó el miedo porque ya no hay quien los persiga. Entran en una especie, el pueblo de Israel en general entra en una especie de estado óptimo para que pueda haber una conexión, ahora sí realmente más directa, después de que se narra que el pueblo de Israel a partir de ahí decidió serle fiel al Eterno, o decidió tener fidelidad para con el Eterno y para con Moshe. En el capítulo anterior, en el último versículo, después de esa fidelidad, con esa disposición a ser fiel, entonces empieza la parte del cántico, porque son dos cosas que van ligadas o que van unidas. El hecho de que para que uno pueda tener una verdadera conexión con el Eterno, tiene que existir el primer ingrediente, que es la fidelidad, o es la emuná, el hacer, el actuar, y posteriormente el buscar también al Eterno de la manera que se está buscando más adelante, que es la parte del canto, y que es la manera más
pura en la que pudiéramos llegar a conectar con el Eterno y en la que pudiéramos experimentar muchas cosas de parte del Eterno, entre muchas otras maneras en las que podemos conectarnos con el Eterno. Se le ha tomado una especial fijación a la parte de la alabanza, pero no es la única manera en la que podemos conectar con el Eterno. Hay muchas otras formas. Sin embargo, es una de las mejores, por no decir que es la mejor, de acuerdo a la opinión de muchos. Quiero terminar nada más volviendo a la parte del principio, que es la parte de la victimez. La parte donde llegan a Mara, viajaron en el capítulo 16, viajaron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel arribó al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, en el 15º día del segundo mes después de partir de la tierra de Mizraim. Allí en el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe. Y entonces habla acerca de los hijos de Israel dijeron: hubiéramos querido que el Eterno usara su propia mano para matarnos en Mizraim. Allí nos sentábamos alrededor de las ollas de carne hirviendo y teníamos tanta comida como quisiéramos, pero ustedes nos han traído a este desierto. Y entonces el Eterno dijo a Moshe: mira, yo haré que llueva pan del cielo para ti, y el pueblo saldrá y recogerá todos los días, y por esto yo los probaré. Y entonces habla acerca de el asunto del man, y ligado al asunto del man está el estatuto que tiene que ver con el Shabbat. Sí. A partir de la libertad del pueblo, a partir de que el Eterno los libra de sus enemigos, a partir de que hay una conexión con el Eterno espiritual, entonces el Eterno provee para ellos el man. Y entra esta parte donde entramos nosotros como personas, y la parte donde entra el Eterno como lo que Él es, todo dar. Nosotros como personas que tenemos muchas cosas, y que a pesar de todas las cosas que tenemos, en muchas ocasiones nos quejamos. Y el Eterno, por su lado, que independientemente a lo que tengamos, el Eterno provee para nosotros. Y no solo provee de manera natural, sino provee también de manera espiritual. Una de las partes más elevadas y más grandes acerca de la provisión del Eterno es el Shabbat. Toda la semana son 6 días comunes y corrientes, pero el Shabbat, no solo el Eterno nos suple todo lo que es físico y material acerca de aquello con lo que nos tenemos que alimentar, sino Él suple una apertura especial para que en ese día podamos tener paz, en ese día podamos tener bendición, en ese día podamos tener alimento, en ese día podamos tener más luz que en cualquier otro día de la semana. El Shabbat es un día que no se desperdicia, y es un día que no se le toma en poco, y que uno no se enoja, y que uno no ayuna, y que uno no muchas cosas, porque el Shabbat es el único día diferente a todos los otros días. Todos los otros días son días, pudiéramos decir, comunes y corrientes, como en la oración que hacemos al final, el que distingue entre lo sagrado y lo profano, entre días comunes y el día especial que es el Shabbat. En el Shabbat no ayunamos porque el Shabbat es para que comamos. Sí. En el Shabbat no... Amén. Aleluya. En el Shabbat no nos enojamos porque el Shabbat es un día para tener paz. En el Shabbat no trabajamos porque el Shabbat es un día para reposo. Y en el Shabbat nos estudiamos la Torah y estudiamos la palabra del Eterno, porque tanto física como espiritualmente es el mejor día para podernos alimentar. De hecho hay una vibración en Shabbat y en Rosh Chodesh. Sí. Una apertura especial. Son aperturas especiales, sí, igual que cada fiesta. Cada fiesta tiene su vibración especial. Pero, insisto en el texto, que dice, pero en Shabbat y en Rosh Chodesh hay una bendición especial. Sí. Entonces, algo que no mencioné y que no me acuerdo de la frase en hebreo, es que cuando dice que Miriam
Miriam que dice que toma el pandero y no sé qué y toma Y sacan la canción. y empieza a decir la canción. La primera letra de toda esa frase, la primera letra de toda la frase completa en hebreo, si se separan las primeras letras, dice Shabbat. Entonces, ¿qué tiene que ver el canto de Miriam? Que Miriam se pone a cantar y que después de lo que pasa y todo el rollo aparezca el Shabbat dentro de esta misma parasha. Entonces, la conexión que nos da el Shabbat y la conexión que nos da el cántico y la conexión que nos da el estudio de la Torah y la conexión que nos da el temer al Eterno y reconocer todas y cada una de las cosas y las bendiciones que Él nos da en Shabbat justamente, independientemente a todos los demás otros días de la semana, hace que sea para nosotros una apertura distinta, un día totalmente diferente, un día único y especial, que si lo desaprovechamos, se pierde y se va la oportunidad y ya no vas a tener la oportunidad de ese Shabbat, porque a diferencia del Eterno, como estábamos viendo, que es hoy, para nosotros, hoy ya se acaba y ya es mañana y pasado y todos los otros días. Y este Shabbat no lo vamos a volver a vivir, ya se acabó hoy. El Eterno vive en un espacio donde no hay tiempo, pero nosotros no. Si se nos acaba el Shabbat y lo desperdiciamos, Ya se fue. es un desperdicio que ya no va a recuperarse, igual que nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante no enojarse, comer, estudiar, no trabajar, descansar, o sea, todo lo que involucra al Shabbat. ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo del Shabbat es que nosotros podamos tener paz. Ese es paz interior. Ese es uno de los objetivos, de que podamos tener paz. Y paz en toda la extensión de la palabra, que es Shalom, que significa no solo paz, sino paz, bendición, prosperidad, beneficio. Todo lo que extiende e involucra esa palabra es para que lo tengamos en el Shabbat. Entonces, después de la conexión, después de que nos quejamos en muchas ocasiones, después de que a veces somos malagradecidos, aún así está escrito: el Eterno hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y el Eterno da el Shabbat y la bendición que hay en el Shabbat para todo el mundo. Sin embargo, depende de nosotros si la aprovechamos o no la aprovechamos. Depende de nosotros si encontramos paz en el Shabbat o no encontramos paz en el Shabbat, si encontramos bendición o no encontramos bendición, si cumplimos o no cumplimos. Finalmente todo depende de nosotros. El Eterno lo único que hace es extender su mano y poner las cosas para que nosotros tomemos la decisión. Sea buena o sea mala, es nuestra decisión. Por eso es que se habla acerca de que el Shabbat hay que cuidarlo, porque en el Shabbat es donde se dictamina toda tu semana. Sí. Entonces, si tuviste un buen Shabbat, si pasaste un buen Shabbat, si hiciste un buen Shabbat, tienes una buena semana. Volvemos al punto de la victimez. O sea, no es que solo porque el Eterno es muy bueno y me quiere dar todas las cosas y ya me sacó, me hizo libre, me el otro, y nos dio pan del cielo y todo lo demás, ahora yo ya no tengo que hacer nada. Incluso en esa parte de donde el Eterno todos los días hacía que lloviera pan, ellos tenían que salir a recogerlo y prepararlo. Entonces siempre está la parte en la que nosotros tenemos que hacer algo, siempre. Y la parte en la que tenemos que hacer algo siempre va primero. Siempre tenemos que hacer nosotros primero y el Eterno hace después. Sí, bueno, en eso tenemos que tener conciencia. Y en eso tenemos que tener conciencia, y en eso es en lo que hay que dejar de lado la victimez. No, aquí las cosas no funcionan así. Sí, o sea, primero nosotros hacemos y después el Eterno hace. Emuná es hacer para poder ver un resultado. Ahí es donde vamos a terminar, justamente para que se queden con el hecho de hay que hacer, siempre hay que hacer, y el Shabbat también es una oportunidad de hacer, pero hacer es un hacer diferente, es una hacer en el punto en el que el Eterno abre los cielos para dar.
¿Y nosotros qué? ¿Cuál es nuestro hacer en el Shabbat? El poder extendernos para recibir, el poder tener esa apertura para recibir. Si hay una cascada en la que está cayendo agua, como es el Shabbat, y cae agua a raudales, y nosotros tenemos mucha sed, tenemos que ir a agarrar agua. El Shabbat es una apertura como una cascada, cae el agua a raudales, y nosotros somos la vasija que tiene que ir a poner para poder recibir. Sí, Pero es peligroso ir a ponerlo vacío. Entonces la apertura está ahí. El agua cae y la bendición cae a raudales. Pero para poder obtener algo de esa bendición, tenemos que ir a poner la vasija, tenemos que llevar la vasija, tenemos que hacer las cosas de la manera correcta para poder realmente recibir lo que el Eterno a todo mundo le da en el Shabbat. Sin embargo, hay gente que se le puede quedar viendo a la cascada. O hay gente que puede decir, ay, vengan y échenle acá a mi casito. No, pero se hay gente trata muy buena que te dice que sí. Sí, y la recompensa va a ser para esa gente buena que fue y se acercó a la bendición y le dio bendición a otro. Sí. Esa persona va a tener la bendición, no a la que le fuiste a repartir. No es cierto, porque se la reparte. No. Pero la otra persona no hizo nada para ganárselo. Eso no se convierte en una bendición. Y de lo que se trata es de accionar para poder avanzar, de hacer para poder mejorar, de expandirse para poder recibir más. Y todo eso necesita acción. Terminamos con ese asunto y terminamos en la Parashá de Shalach. Bien. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, con una buena señal, comienza para nosotros estos 6 días de trabajo que vienen hacia nosotros en paz, exentos de todo error y pecado y limpios de toda transgresión, culpa y maldad, y apegados al estudio de la Torá y a las obras buenas, y agraciados con sabiduría, entendimiento e intelecto de tu parte. Anuncia para nosotros en ellos regocijo y alegría, y que no se despierte la envidia de los hombres en nuestro corazón. Nuestro Rey y nuestro Elohim, pon bendición, ganancia y éxito en todas las obras de nuestras manos. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un buen consejo y un buen pensamiento, fortalécelo, bendícelo, agrándalo y sosténlo. Cumple su consejo como está dicho, te dará a ti de acuerdo a tu corazón, y todos tus consejos realizará. Y está dicho, y decretará y dirá, y se cumplirá para ti, y sobre tu camino brillará la luz. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un consejo que no sea bueno y un pensamiento que no sea bueno, invalídese su consejo. Como está dicho, Adonai invalida el consejo de las naciones y arruina los pensamientos de los pueblos. Y está dicho, aconsejarán un consejo, se invalidará, planearán planes y no serán, pues de nuestro lado está Elohim. Y abra para nosotros, Adonai nuestro Elohim, en esta semana y en toda semana, puertas de luz, de bendición, de alegría, de regocijo, de gloria, de buen consejo, de canción, de placer, de bienestar, de vida, puertas de bien, de salvación, de perdón, de sustento, de aprendizaje, de alimento, de indulto, de consolación, puertas de perdón, de ayuda, de redención, de manutención, de justicia, de júbilo, de dignidad, de curación completa y de paz, puertas de reposo, de Torah, de oración, de arrepentimiento y de salvación. Como está escrito, la salvación de los justos viene de Adonai, el que los fortalece en su momento de angustia, y los ayudará a Adonai y los rescatará de los malvados y los salvará, pues confían en él. Y está dicho, descubrirá Adonai el brazo de su santidad a los ojos de las naciones, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Elohim. Y está dicho, todos sus vigías alzarán su voz juntamente y se regocijarán, pues todos los ojos verán el retorno de Adonai a Sión. Y cumplirá para nosotros Adonai nuestro Elohim el verso que dice, cuán gratos son sobre las montañas los pies del mensajero, que anuncia paz, que proclama el bien, que anuncia salvación, diciendo a Sión, reina tu Elohim. Lo primero para Sión, helo aquí, y para Jerusalén un mensajero daré. Amén. Kos Yeshuot Esau Beshem Adonai Ekra, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Borei peri hagefen. Amén. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Borei peri hagafen, Borei peri hagafen. Amén. La 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 la
La la la la Lai lai la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai 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 la la lai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei minei besamim Borei minei besamim Amen. Lai lai la 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 lai lai la 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 lai lai la lai 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 la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei meorei haesh Borei meorei haesh Amen. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל עמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול, אמן. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishvi Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi Bimera v'yamenu Yavo Eleinu Im Mashiach ben David Im Mashiach ben David Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishvi Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que distingues entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el día séptimo y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, que distingue entre lo sagrado y lo profano. Amén. Amén. Shabbat Tov.